Muy buenos días, profesora. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Sebastián López. El día de hoy voy a realizar un breve repaso acerca de un informe de impacto como asesor del Ministerio de Comercio del Perú. En primer lugar, a modo introductorio, me gustaría citar una frase básicamente emitida por Castel en el año 2002 que habla respecto a las TICs, que son las tecnologías de la información y de la comunicación. Estas ocupan un papel central en la producción y la reproducción social, por lo que la capacidad para beneficiarse de ellas constituye una dimensión en la desigualdad social de las sociedades contemporáneas. Estas tecnologías se vinculan a beneficios personales, sociales, económicos, políticos y culturales. Pero bueno, antes de entrar más bien al análisis estratégico, al análisis específico que se ha solicitado, primero cabe destacar qué es el DEPA. El DEPACA es un acuerdo innovador en materia digital que tiene por objeto básicamente mejorar el tratamiento digital que reciben las pequeñas empresas para de este modo tratar de cierta forma democratizar, también permitir al mismo tiempo mayor acceso a los mercados digitales solamente a través de un clic, beneficiarse también del beneficio del libre flujo de datos y la no discriminación de los productos digitales. Para también profundizar un poco más respecto a estas ideas, resulta necesario proceder a hacer algunos punteos, algunos lineamientos básicos. Como se señala en la pantalla, también fomenta, desde luego, un marketing digital o una economía digital, la exportación de productos y servicios digitales que permite acceder a mercados de difícil regulación. También abre un marco regulatorio en la economía digital y favorece la producción y la exportación. Recordemos que a través de ella lo que se puede hacer principalmente con la economía digital es que los emprendedores de cierto modo pueden reducir sus costos, pueden generar productos con un mayor valor agregado y así también permitir una mayor competitividad en el mercado extranjero a través de la inserción digital, que muchas veces también trae aparejado que no tienen que pagar ningún tipo de tributo aduanero. Este constituye un hito modernizador de productos digitales en un contexto global de la revolución 4.0, donde los productos digitales como por ejemplo los software, los ebook, el e-commerce, tienen que contar con un marco digital regulatorio. En este caso Chile, Singapur y Nueva Zelanda han contribuido precisamente a ello. Por lo tanto, para Perú también representa una oportunidad fundamental para poder desarrollarse en esta materia. Existen también al mismo tiempo centros de estudios que revelan la correlación positiva entre el aumento de las ventas a medida que los procesos de digitalización van también aumentando. Por ejemplo, me gustaría citar un informe efectuado por Google conjuntamente con la Consultora Internacional de Servicios Digitales KPMG, que señala que las pequeñas y las medianas empresas que han realizado su proceso, por ejemplo, de digitalización o de transformación digital, tienen un crecimiento alrededor de un 50% en sus utilidades, lo que revela obviamente la enorme importancia que esta nueva revolución digital trae como consecuencia en favor de los emprendedores. Bueno, los objetivos del DEPA, más allá de los argumentos que acabamos de señalar, también establece una contribución a los emprendedores. Tienen mayor valor agregado los productos que se tratan de exportar a través de una mayor digitalización. Se modernizan los productos digitales, también se produce un incremento de intercambio que, que también es relevante y además un comercio no presencial que obviamente está justificado plenamente a través del acceso digital que se puede tener, por ejemplo, en mercados que se encuentran geográficamente distantes de él. El estado de situación del Perú, en particular, según unas cifras del OCIPTEL, en Perú existen más de 27 millones de líneas móviles con acceso a Internet, perdón, y la penetración de Internet móvil llegó al 82% de los usuarios de líneas móviles durante el primer trimestre del año pasado. Al mismo tiempo, en junio del 2021 se constituyó un grupo de trabajo de digitalización en el marco de una comisión interministerial efectuada principalmente por una institución que se llama Comufal, para acelerar de este modo el proceso digital en materia de comercio exterior del Perú, para también modernizarlo en este particular sentido. Los últimos gobiernos también intentan potenciar de diversas formas la digitalización a través de la
de la implementación de ciertas políticas públicas en la administración del Estado. Por ejemplo, uno de ellos es la ventanilla única de comercio exterior. También eh, han sido implementadas ciertas medidas, en particular en la aduana y la Autoridad Portuaria Nacional. Las oportunidades, obviamente, que ya las hemos ciertamente esbozado a través de la argumentación que hemos señalado anteriormente, pero de todas maneras cabe destacar que un acuerdo de esta naturaleza permitiría avanzar, por supuesto, en una mayor inserción en el mercado y una facilitación del comercio internacional, principalmente también enfocado en las pymes, que son gran parte del desarrollo productivo de un país. Los desafíos, por supuesto, es fijar como elemento trascendental la planificación de la política comercial y establecerlo como un eje estratégico relevante. En cuanto a la evolución de la incorporación de las disposiciones en materia de economía digital y comercio electrónico en acuerdos internacionales suscritos por el Perú, vamos a hacer referencia solamente a tres. Estudié en particular cada uno de estos acuerdos y cuáles eran las disposiciones normativas que se señalaban respecto al comercio electrónico. En primer lugar, el TPP. El TPP en su capítulo 14 regula el comercio electrónico como parte de esta economía digital, a través de la cual ambos países, ambas naciones, lo que hacen es comprometerse para que exista, de cierto modo, también un flujo de información y también de datos que pueden impulsar también la economía de ambos países, sujeto, por supuesto, a ciertas políticas y directrices que sean designadas por una especie de plan nacional. En el segundo lugar, también me gustaría mencionar el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá, que está precisamente el comercio electrónico regulado en su capítulo número 15. Particular importancia cobra una norma que hace referencia a que las partes como que reconocen el crecimiento económico y también las oportunidades que el comercio electrónico puede brindar a ambas naciones, pero también establecen un marco normativo mínimo, que es decir, que lo que señalan en la norma establecida en el artículo 1502 es que la aplicabilidad de las normas de la OMC resulta fundamental también. Por lo tanto, establecen también esta regulación para dichos efectos. El Acuerdo de Libre Comercio también del Perú con Estados Unidos, en su artículo 15, número 1, también señala que las partes reconocen el crecimiento económico y la oportunidad, por supuesto, que genera un comercio electrónico. También hacen referencia a la remoción de ciertos obstáculos para la utilización y la aplicabilidad del acuerdo de la OMC a medidas que puedan afectar de cualquier forma el comercio electrónico. También una mirada particular requiere ser, para ser exhaustiva, requiere necesariamente un análisis actual del contexto económico y cuál es la relación con la economía digital. En primer lugar, cabe señalar que las principales exportaciones de Perú como antecedente, de acuerdo al Observatorio de Complejidad Económica, son por supuesto los minerales de cobre y sus concentrados. También el oro bruto, o formas semifacturadas o también en polvo, es una también de sus exportaciones principales. El cobre refinado y también las aleaciones de cobre generan también ciertos ingresos suntuosos y bastante gravitantes a la economía. Y también el gas de petróleo. Perú, por supuesto, tiene como principal destino de sus exportaciones, como todos sabemos, China, Estados Unidos, Corea del Sur y también Canadá. Las exportaciones de cobre, conforme lo señalado en el sitio TradeMap, con el objetivo de hacer mayor énfasis también en esta situación económica, el concentrado de cobre, particularmente, revela que China importa el 63% de toda su producción. Por lo tanto, son una economía tremendamente dependiente de los vaivenes de la economía china. Lo que, por supuesto, para algunos autores genera cierta eh, inseguridad producto de esta denominada trampa de la deuda china. Pero son posturas que obviamente no todos comparten. Respecto a la situación política, hemos visto durante al menos 5 años una situación política bastante grave, donde han existido sucesivos gobiernos desde el año 2017 a la fecha. Muchos de ellos están siendo procesados e imputados por la comisión de ciertos delitos de corrupción, lo que genera inestabilidad para los inversionistas y también para la economía. También durante los últimos meses hemos sido parte de un nuevo movimiento social, en la cual los transportistas peruanos principalmente están bloqueando las carreteras, están iniciando ciertas protestas
en la localidad de Junín, lo que por supuesto genera incertidumbre en todos los inversionistas y también en los mercados, principalmente peruanos. Respecto a la situación económica, también ha generado un cierto impacto, por supuesto, la guerra Rusia-Ucraniana, repercutiendo en cierto sentido también en los altos niveles del precio de los alimentos, que ha generado que, de acuerdo a las últimas estimaciones, Perú tenga alrededor de un 8,62% de inflación. Respecto a la relación con la economía digital, es clara, ya hemos conversado al respecto. Existe una estricta correlación entre el aumento del comercio electrónico digital con las exportaciones de servicios. Es decir, a mayor nivel de digitalización de una economía, existen también mayores posibilidades de incrementar las exportaciones de bienes y de servicios. Bueno, el análisis de la capacidad negociadora del Perú en otros foros o acuerdos con capítulos o disposiciones similares. Respecto a aquello, ya hicimos referencia a los tratados internacionales que habían sido suscritos y celebrados por Perú, dentro de los cuales los negociadores peruanos han optado principalmente por darle un énfasis de cooperación en estas materias de digitalización, pero no tienen un marco normativo vinculante para que pueda existir una obligación estatal de implementar sí o sí estas políticas de digitalización. Según Llamazares García Lomas, también hace un esquema y un breve análisis que me gustaría mencionar respecto a cuál es la capacidad negociadora particular de los peruanos en esta materia. Ellos en este libro se sostiene básicamente que tienen la característica principal de que el equipo negociador se mantiene durante más o menos todo el proceso. Por lo tanto, resulta necesario ir ganándose poco a poco la confianza de los negociadores para poder alcanzar un acuerdo que pueda satisfacer las necesidades de ambas partes, haciendo obviamente concesiones recíprocas que resulta relevante al momento de negociar. Em, También tienen una característica fundamental, que es que establecen ciertos mecanismos de negociación razonados, es decir, resulta importante establecer argumentos sólidos para poder convencer a los peruanos. Y también al mismo tiempo, cuando se está negociando, resulta ser necesario que se haga ver de forma respetuosa y diplomática la discrepancia de una manera positiva, para no generar una cierta reticencia de los peruanos como negociadores. Bueno, la capacidad negociadora también del Perú se ve presente en muchos acuerdos. Es una economía bastante abierta, es una economía que está bastante aperturada al mercado internacional. Existen alrededor de 26 acuerdos comerciales que han sido suscritos por Perú, y muchos de ellos, alrededor de 3 o 4, todavía están pendientes de entrar en vigencia. Algunos ejemplos, muy brevemente: Australia, Japón y Chile. Em, Respecto de la capacidad negociadora, por ejemplo, con Australia, se suscribió el Acuerdo de Libre Comercio el 12 de febrero del año 2018 en la ciudad de Canberra, en Australia. En ese entonces, ambos ministros de Comercio Exterior se juntaron y entraron a negociar principalmente. Y ya para el 2020, en febrero del 2020, entró en vigencia aquel acuerdo. Particular importancia me gustaría destacar el capítulo 13, que hace referencia a lo que nos trae el día de hoy, que es el comercio electrónico. Ellos señalan en el artículo número 2 que las partes reconocen también que el crecimiento económico y las oportunidades proporcionadas por el comercio electrónico, y también reconocen la importancia de los marcos que se traducen a la confianza de los consumidores hacia el comercio electrónico, y también evitan los obstáculos necesarios para su uso y desarrollo, lo que guarda más o menos concordancia con el acuerdo que ha suscrito con Estados Unidos. Por lo tanto, se ve como un tipo negociador, una articulación normativa que es bastante similar en varios de los acuerdos que han sido suscritos por Perú. Con Japón, en particular, el acuerdo de asociación económica fue suscrito el 31 de mayo del año 2011 en Tokio por los entonces ministros de Relaciones de Comercio Exterior de ambos países. Y particular importancia también trae es el artículo 26, que también en materia de cooperación, esta vez, no tiene un capítulo particular, sino que dentro del marco del capítulo de la cooperación establece ciertos elementos que pueden resultar interesantes. Por ejemplo, la circulación de contenidos digitales a través de las redes de banda ancha fue uno de los puntos. También al mismo tiempo se comprometen ambas partes a la promoción del fortalecimiento de todas las capacidades para el desarrollo de las TIC. Y con Chile, resulta interesante señalar que el Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile, que fue suscrito el 22 de agosto del año 2006, resulta
necesario señalar que en este caso en particular no existe tampoco un capítulo referente a la digitalización o al comercio electrónico según las investigaciones que pude realizar y que están principalmente basadas en la información que tiene el gobierno peruano a disposición. Bueno, en cuanto al DEPA, bueno, análisis, compromisos y definiciones y alcances de este acuerdo. Ya dijimos con anterioridad que este acuerdo es el Acuerdo de Asociación de Economía Digital, por su sigla obviamente DEPA, em, y es el primer acuerdo de este tipo desarrollado exclusivamente para regular el comercio electrónico y todos los asuntos relativos a la economía digital. En cuanto a los alcances, sabemos que a través del DEPA se crean ciertas normas internacionales y reglas sólidas y transparentes que regulan la interoperabilidad de los datos y también mejores prácticas digitales para poder proporcionar a los estados un marco transparente que regule la posibilidad de acceder a otros mercados que se encuentran geográficamente distantes del país exportador. Por lo tanto, obviamente sustentan todo aquello en un internet, perdón, abierto, global, no discriminatorio, entre otros puntos. Este acuerdo también establece 16 capítulos, que no los voy a mencionar todos, solamente los dos primeros, que es la facilitación del comercio y negocio, primer capítulo, y el segundo, el tratamiento de los productos digitales y todos los asuntos, y todos o cualquier otro asunto relacionado. En el artículo 1.3 en adelante se establecen ciertas definiciones que resultan relevantes al momento de entender todo el articulado a través de una interpretación armónica de aquellas disposiciones. Ahí se encuentran principalmente lo que se define como acuerdo, el AGCS, perdón, la PEC, arancel aduanero, todos los conceptos relevantes que resultan necesarios para entender este acuerdo se encuentran en ese articulado. Luego, la oportunidad, por supuesto, es que el DEPA genera una oportunidad para que Perú pueda liderar en esta área también en la región, conjuntamente con Chile y las naciones like-minded, y establecer también ciertas prácticas que puedan ser transversales también a toda administración del Estado en Perú, porque resulta necesario contribuir al comercio digital y el fortalecimiento de esta normativa. Este acuerdo se firmó el 11 de junio del año 2020, ya dijimos los tres países que lo conformaban, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, para fomentar de cierto modo el intercambio comercial en temas digitales, tanto para las micro como para las pequeñas y medianas empresas. Un elemento relevante que me gustaría señalar es que este ha sido el primer acuerdo comercial de asociación de economía digital que ha sido firmado virtualmente por los países. Ya sabemos que Perú tiene la intención, o pudiese tener la intención, y en este sentido mi recomendación como especialista en esta materia es que resulta imperativo y necesario poder acceder a un acuerdo de esta naturaleza. Podría posicionar al Perú como uno de los líderes en la región, lo que generaría de cierto modo también un prestigio que se ha ido perdiendo durante los últimos años como consecuencia de las inestabilidades políticas. Bien, respecto a la delimitación y agrupación de los objetivos, vamos a hacer breve reseña respecto a los GRIP, las posiciones óptimas y también de ruptura. Respecto a las ganancias, desde mi punto de vista, em, la ganancia principal evidentemente sería lograr una inserción en este acuerdo de asociación económica digital, con países que son bastante interesantes desde la perspectiva no solamente de imagen país, sino que también se constituyen como líderes y crean una especie de soft power a nivel mundial. Singapur, Nueva Zelanda, son países desarrollados con los cuales Perú requiere contar con una estrecha vinculación. También Chile por sus relaciones económicas, donde Chile tiene alrededor de 22 mil millones de dólares en inversión extranjera directa y se constituye como uno de los países elementales también de destino de inversión. Por lo tanto, las ganancias son evidentes. Las ganancias se traducen en que un acuerdo de esta naturaleza podría permitir mejoras en el proceso productivo, mayor capacidad de inserción de las pequeñas y medianas empresas en el mercado digital y al mismo tiempo poder efectuar una especie de articulación entre estos tres países para poder fomentar el comercio electrónico, que es una ventaja, por supuesto, que es irrefutable. En cuanto a la R, la relación entre los intereses y los objetivos, acá uno de los puntos relevantes es establecer
relaciones de largo plazo con estos países para poder potenciar el comercio electrónico digital y, por qué no, tampoco en otras materias. Es altamente recomendable como especialista que se puedan establecer ciertas confianzas que permitan avanzar en otras materias donde puedan existir, por ejemplo, asesorías técnicas en temas de políticas públicas a partir de Nueva Zelanda, que tiene buenas experiencias. Lo mismo en el caso de Singapur, que pese a su corta vida como país independiente, ha logrado un desarrollo económico fundamental, posicionándose como el denominado puente eh, hacia el Asia, que es principalmente uno de los elementos fundamentales que tanto Chile como Perú recogen a partir de la Alianza del Pacífico, de la cual ambos son parte, por supuesto. Ya dijimos, una de las relaciones, intereses y objetivos también es fortalecer los vínculos con estos países que son like-minded. Respecto al I, o el yo como negociador, desde mi punto de vista, consolidar esta imagen internacional de negociadores profesionales y serios con una capacidad técnica y reflexiva que está básicamente basada en la experiencia de sus negociadores, que se mantienen equipos constantemente, que se mantiene la estabilidad de ellos, no son modificados frecuentemente y que han adquirido cierto nivel de expertise que los posiciona a nivel mundial como uno de los mejores negociadores. Por lo tanto, potenciar aquello a través de una inserción en este mecanismo resulta altamente recomendable. Ya dijimos 24 acuerdos comerciales, 3 que se encuentran por entrar en vigencia. Y desde el punto de vista de un negociador individual, eh, el interés principal básicamente es ser reconocido como un negociador con alta capacidad diplomática, de interpretación de los requerimientos de la contraparte, un negociador empático que pueda, de cierto modo, también, con altos niveles de persuasión y preparación, disuadir a la contraparte, que es un elemento fundamental. También una de las aspiraciones concretas, por ejemplo, podría ser incorporar ciertas, alguna clase de modernización, por supuesto, incorporar algunas cláusulas fundamentales de género. Si bien en el acuerdo en particular, en la matriz, se señala que se reafirma y se compromete con el género, no desarrolla mayormente este elemento desde la perspectiva del comercio electrónico. En cuanto al proceso, em, se va a desarrollar principalmente, o se recomienda desarrollar la incorporación de un tipo de negociación con un enfoque principalmente colaborativo, con altos niveles de argumentación y razonamiento, que permita convencer a la contraparte respecto a por qué resulta altamente necesario suscribir, o perdón, aceptar la incorporación de Perú. Por lo tanto, eh, ambas partes, perdón, las tres partes pueden resultar altamente beneficiados con un eventual ingreso. Debemos recordar, por supuesto, que este es un acuerdo que ya fue negociado, cuyo proceso culminó con la suscripción de este tratado. Por lo tanto, de cierto modo también este, este elemento como de adhesión es básicamente un elemento fundamental al momento de establecer una negociación de una modernización o algo de esa naturaleza. Las normas ya están fijadas, por lo tanto, entrar a modificarlas resulta altamente contraproducente y también podría generar una cierta distancia con los demás negociadores, que finalmente son aquellos que deben decidir si es que se ingresa o no se ingresa al acuerdo. Em, Además, resulta necesario, desde mi punto de vista, incorporar a este proceso lo que Roger Fisher y William Ewry básicamente establecen como un mecanismo de negociación, comentado por supuesto a través de la transparencia y la colaboración activa entre todos los miembros de los respectivos países. Bueno, la posición óptima y objetiva es que, considerando los objetivos y los factores de este proceso de negociación, una posición objetiva sería, por ejemplo, una incorporación gradual en el proceso de la internalización de todas las normas del DEPA, es decir, una adecuación paulatina de las normas del Perú hacia las normas y el articulado que rige este acuerdo del DEPA. Al mismo tiempo, permitir el ingreso de Perú brindando ciertos plazos razonables para adaptar esta institucionalidad, eh, resulta también un elemento que puede ser considerado como una posición óptima y objetiva. La posición de ruptura, principalmente desde mi punto de vista, está determinada en aquellos casos en que, por ejemplo, Perú no pueda implementar o realizar más concesiones de las que
de las que puede cumplir debido a la inestabilidad política también y la alta fragmentación que representa su órgano legislativo unicameral, que puede también considerarse al momento de la negociación. El sistema peruano ya vimos que tiene un nivel de inestabilidad política bastante grave, producto de que la Constitución del año 1993 establece ciertos mecanismos, como por ejemplo la vacancia moral, y también la posible disolución por parte del presidente, que ha sido bastante utilizado durante los últimos años y que genera, por supuesto, inestabilidad. Si no se da un plazo para poder implementar eh, todas las políticas propias del acuerdo, resulta muy, muy difícil que lo puedan cumplir, por lo tanto la posición de ruptura sería aquella. Respecto a la planificación estratégica, eh, ya dijimos básicamente que corresponde iniciar un proceso de carácter colaborativo. Obviamente que como ya hemos aprendido ampliamente en clases, no siempre se utiliza solamente un método, sino que también se van efectuando eh, ciertas alteraciones en el tipo de negociación. Ya vimos que también, como se trata de un acuerdo que ya fue sellado, la subordinación como alternativa también es bastante plausible. Desde mi punto de vista, por supuesto, queda mucho más fácil para poder llegar a un eventual acuerdo eh, implementar este último tipo de negociación, la negociación subordinada. ¿Cuáles son las posibles tácticas? Bueno, considerar fundamentalmente que los negociadores del Perú son negociadores de alto contexto. Por lo tanto, ellos muchas veces pueden utilizar su gastronomía para convencer a los negociadores, para convencer a la contraparte. Ello puede ser, por supuesto, un gran ingrediente. Son conocidos internacionalmente como uno de los países con una cultura gastronómica de las más ricas del mundo incluso. Por lo tanto, eso puede ser un asset que tiene que ser necesariamente explotado por los futuros negociadores. Al mismo tiempo, un approach más colaborativo y transparente va a fomentar la confianza entre las partes, entender desde el punto de vista de los negociadores la cultura de los tres países con los cuales se va a negociar resulta altamente importante, entender las costumbres, las formas de saludo, qué cosas hacer, no hacer o decir en determinado momento, cuáles son las alternativas y los approach que deben regir en una eventual negociación para evitar cualquier tipo de disrupción. También es altamente recomendable. En cuanto a las propuestas, por supuesto, mi recomendación ya como a lo largo de esta presentación ha sido anunciada, sería la solicitud formal de incorporación del Perú al acuerdo mediante el depósito del instrumento necesario en Wellington, en Nueva Zelanda, para formalizar la solicitud. También se puede proponer a los estados como una especie de modernización en el futuro que incluye también ciertos capítulos de cooperación en materia de género, por ejemplo, que es un nuevo elemento que está al debe en particular en esta materia. Contrapropuestas, se puede señalar, por ejemplo, que en caso de reticencia de los otros países para poder aceptar eventualmente al Perú como miembro, se puede, por ejemplo, comprometer o garantizar que en el presupuesto de la Nación 2023 o 2024 se establezcan ciertos fondos para el estudio, implementación, regulación e impacto del DEPA en el Perú, de tal modo que a través de una alianza público-privada se pueda potenciar como herramienta, porque todos sabemos que las cosas o los elementos que no se miden no pueden tener un excelente diagnóstico y por tanto tampoco pueden ser modificadas o ser susceptibles de algún tipo de mejora. Em, en cuanto a las concesiones permitidas, Perú, por supuesto, estaría dispuesto a realizar ciertas concesiones por un tiempo, de tal modo de ratificar la real intención de unirse al acuerdo, y al mismo tiempo se asume un compromiso irrefutable de cooperar con los futuros miembros mediante el establecimiento de alguna asesoría técnica, por ejemplo, que pueda viajar en sitio y que sean enteramente de cargo de Perú a través de su presupuesto aprobado, sin que afecte, por supuesto, el presupuesto de los miembros del tratado. También puede ser una alternativa viable. Otro elemento, ya para finalizar, sería cuáles son los análisis de respecto a las posiciones internas, es decir, los sectores que son privilegiados y los perjudicados.
Respecto a los sectores privilegiados, al igual que en los países suscriptores del Acuerdo del DEPA, los sectores beneficiados son ampliamente abordados. Ya los hemos mencionado profusamente a lo largo de esta presentación. Em, los beneficiados, por supuesto, serán aquellas personas que cuentan con un acceso a Internet y cuyo foco particular son las pymes y las medianas, las pequeñas y las medianas empresas. En este, por supuesto, es un acuerdo donde también se comprometen, de cierto modo, a afirmar la diversidad cultural y la protección y la conservación del medio ambiente. También la igualdad de género, no en los términos que nos gustaría a todos en la actualidad, pero sí hace una breve mención al respecto. Los sectores perjudicados, considerando los niveles de accesibilidad de Internet que mencionamos al inicio de esta presentación, y también de acuerdo a un último informe, que es el último Global Report del año 2022, existen todavía ciertas brechas, brechas generacionales, brechas socioeconómicas, brechas de género. La geografía también urbano-rural también juega un papel importante. Por lo tanto, estos son los sectores perjudicados y que podrían eventualmente presentar cierta reticencia para la suscripción o adhesión de Perú a este DEPA. Sin perjuicio de aquello, existen ciertos pagos colaterales, por ejemplo. El gobierno puede profundizar las políticas públicas destinadas a mejorar la accesibilidad para la gran cantidad de la población que no la tiene. Por ejemplo, en el año 2012 se implementó la política pública de un niño una laptop. Por lo tanto, realizar mayores inversiones en esta materia puede generar también un impacto positivo en la imagen, crear una masa crítica que se adhiera a este tipo de intervenciones y que vea el Internet como una posibilidad y una herramienta de movilidad también hacia el futuro a través del acceso a la educación, al acceso a otras herramientas que puede brindar sin lugar a dudas en Internet. Bueno, esa ha sido básicamente mi presentación. Muchas gracias, profesora, por tener el tiempo de escucharme. Así que hasta pronto.